Muy buenas tardes, amigos. Estamos nuevamente pues en su curso de estadística y vamos a tener el placer de resolver para ustedes un ejercicio de pruebas no paramétricas. Específicamente dentro de las pruebas no paramétricas vamos a resolver un problema con el método de la prueba del signo. Para esta prueba del signo vamos a utilizar un problema que dice: use la prueba de signo para ver si hay una diferencia entre el número de días requeridos para saldar una cuenta por cobrar antes y después de una nueva política de cobro. Use el nivel de significancia de 0.05. Este problema está planteado pues para un grupo de datos que se ha tomado antes de la nueva política de cobro, que está en la primera fila del segundo párrafo. Con un antecesor que dice antes, y tenemos pues las cantidades de 33, 36, 41 hasta 29. Luego tenemos el segundo grupo de datos que se ha tomado después de aplicar la nueva política de cobro, que está colocado en la segunda fila del segundo párrafo, empezando desde 35 y acabando en 28. Entonces, la prueba de signo empieza con a efectuar la diferencia entre el grupo de antes y el grupo después. Es decir, para cada ensayo correspondiente vamos a efectuar una diferencia. En el primer caso, 33 menos 35 nos da una diferencia negativa. Entonces solo utilizamos el signo, no vamos a utilizar la cantidad que nos haya resultado. De igual manera, en la segunda columna tenemos 36 menos 29 y solo utilizamos el signo positivo. No vamos a utilizar la cantidad que nos dé como resultado de la diferencia. Y de igual manera, pues en todos los 15 pares de datos efectuamos las diferencias. Si contamos las diferencias positivas, vemos que hay 7 diferencias positivas. Hay 6 diferencias negativas y hay empates. Es decir, por ejemplo, cuando se presenta el número 47, menos 47 evidentemente nos da 0. A esto le denominamos pues un empate. Y en total encontramos con el 47 y 34 2 empates. Muy bien, para esta prueba del signo vamos a establecer las hipótesis. Establecimiento de las hipótesis. Puesto que estamos probando diferencias percibidas, excluiremos las evaluaciones empatadas, o sea, aquellas que nos hayan dado 0. Podemos ver que tenemos 8 signos más y 5 signos menos, para un total de 13 respuestas utilizables. Hay que hacer hincapié de que no todas las 15 respuestas vamos a utilizarlas. Solamente escogemos aquellas que nos han dado diferencias positivas o negativas, que en este caso son 13 de las 15 que hay en total. Si no hay diferencia entre el antes y el después, asumimos que P, o sea la probabilidad de que el antes exceda al después, sería 0.5. Ese es un número límite y esperaríamos obtener aproximadamente 6 puntos signos más y menos, y estableceríamos nuestras hipótesis de la siguiente manera. La hipótesis nula nos dice de que la proporción debe de ser igual a 0.5, es decir, debe haber un equilibrio entre la proporción del antes y la proporción del después. Y la hipótesis alterna nos dice que la proporción es simplemente diferente de 0.5, o sea, diferente del equilibrio. Y por lo tanto esto pues indicaría que hay diferencia entre el antes y después de aplicar de la nueva política de cobro. Veamos ahora. Hay que establecer el problema simbólicamente. La proporción para la hipótesis nula nos dice es igual a 0, es decir, es la proporción hipotetizada de la población que piensa que el antes y el después son iguales. Y la la proporción Q es igual a 0.5, es el complemento de la proporción. Es decir, P es el éxito y Q es el fracaso si quisiéramos
recordar pues la distribución binomial. Con Q de la hipótesis nula igual a 0.5 nos dice que la proporción hipotetizada de la población que piensa que el antes y el después son diferentes, lo hallamos o lo calculamos con Q igual 1 menos P H sub 0, que nos da la respuesta 0.5. También hemos establecido de que el tamaño de la muestra va a ser igual a 13. Recalcamos, no vamos a utilizar los 15 datos, sino solamente vamos a utilizar 13, aquellos que nos han dado signos positivos o signos negativos. La proporción en estos 13 datos, ¿no?, de los datos positivos, o sea, del éxito de esta muestra, sería los 7/13, que corresponde a 0.538. Y la proporción de fracaso sería el complemento de 1, o en todo caso pues los 6/13, que es igual a 0.462. Muy bien, establezcamos una hipótesis de no diferencia. Nos dicen, supongamos que la gerencia de un banco desea probar la hipótesis de que no hay diferencias entre el antes y el después de la nueva política de cobro al nivel de significación de 0.05. El primer paso para dar respuesta a esta hipótesis es calcular el error estándar de la porción. Entonces decimos que la prueba de una hipótesis de no diferencia necesita calcular primero el error estándar, y el error estándar de la proporción es igual a la raíz cuadrada del producto de los éxitos dividido entre el número de datos totales. Reemplazando en esta fórmula, ¿no?, nosotros vemos de que 0.5 por 0.5 dividido entre 13 y extraída la raíz cuadrada nos da igual a 0.139. Esta diferencia, este error nos va a servir para hallar los límites superior e inferior de el intervalo de confianza. Es decir, a la proporción de la hipótesis nula le vamos a sumar 1.96, el producto de 1.96 por el error estándar. 1.96 recordemos que es el valor de Z para un nivel de significancia de 0.05. Esto lo leemos pues en las tablas de distribución normal, ¿no? Y vamos a reemplazar entonces pues los datos en esta primera parte. Vuelvo a reiterar, la proporción para la hipótesis nula es 0.5, 1.96 es el valor de Z para el nivel de significancia 0.05 por el error. El error ya lo hemos calculado en un paso anterior, es 0.139. Entonces este límite superior del intervalo de confianza nos da a 0.772. Ahora calculemos el límite inferior de el intervalo de confianza. Lo único que va a variar, si ustedes notan, es el signo. Es decir, para el intervalo superior se suma el error por la Z, y para el punto inferior se resta el valor de Z estándar y por el producto de el error de la media. Entonces, si efectuamos estas operaciones, el límite inferior es 0.272. Veamos ahora en un gráfico. Los datos calculados, vemos de que el límite superior es 0.772 y el límite inferior es 0.272. Eso es lo que hemos calculado con el cálculo de los límites de confianza. Eso significa de que encima de los límites de confianza, en las dos colas de la curva de distribución normal, vamos a tener un 0.025 de áreas que no las vamos a utilizar dentro del límite de confianza para cada lado, que sumados en total serían pues los 0.05 de nivel de confianza que nos han propuesto al inicio de el problema. Es
Entonces, si vamos a comparar ahora nuestra hipótesis, vamos a darle respuesta a nuestra hipótesis, vemos que el valor de 0.538, que es la proporción de la muestra, recordemos, ese valor sale de los 7/13. Esos 7/13, ¿dónde caen en esta región? Y como podemos observar, cae dentro de la región de aceptación. Es decir, está entre 0,272 y 0,772. Por lo tanto, podemos concluir que a un nivel de significancia de 0.05 aceptamos la hipótesis nula, que nos dice que no hay diferencias en el antes y después de aplicar la nueva política de cobro, ya que el valor de 0.538 se sitúa dentro de la región de aceptación, tal como lo apreciamos en el gráfico anterior. Bueno amigos, entonces espero que les haya gustado esta clase de la prueba de signos para las pruebas no paramétricas.